En esta oportunidad vamos a ver, vamos a comenzar realmente infectología. Ya han visto infectología 2, han visto infectología 4, ¿no? Han visto básicamente bacterias y virus. El día de hoy vamos a ver la primera parte, lo que es microbiología. Ya, si bien en las preguntas no viene mucho microbiología, nos orientan mucho para la parte clínica después. Es bueno tener un orden de lo que es la taxonomía y de todo ello, para luego ir pues a las preguntas clínicas, ¿no? Para eso nos sirve. Después vamos a ver algunas infecciones especiales, intrahospitalarias o nosocomiales. Vamos a ver también enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a ver también algunas infecciones ya de partes blandas y de piel, celulitis y demás. Vamos a ver osteomelitis, algo muy general sobre la sepsis, ¿no? Para terminar con fiebre de origen desconocido, ¿no? Eso vamos a ver en esta ocasión. Es una clase bastante general, ¿no? Entonces, tenemos lo que es microbiología, la primera parte, y vamos a hacer taxonomía y demás. Comenzamos por el elemento más simple, ¿no? El elemento más simple, que es el prión, ¿no? Un agente infeccioso, no tiene ADN, no tiene replicación, ¿no? Se cuestiona si es vida o no, ¿no? Obviamente esto no es vida, pero causa infección, ¿no? Causa una enfermedad. Son agentes causantes de enfermedades neurológicas letales y neurodegenerativas, ¿no? Son las famosas encefalopatías espongiformes y son transmisibles, se van a transmitir de una persona a otra o de diversas formas. Puede ser también genético, problema genético, y yo puedo tener una alteración que se va a transmitir en la familia. Fue Prusiner en 1982 que describió el prión por primera vez como una partícula infecciosa de naturaleza proteica. O sea, es una proteína, se codifica y esa proteína va a estar ahí. Se diferencia de otros agentes porque es resistente, muy resistente, no va a morir así nomás. Es resistente al calor, a los rayos ultravioletas, a la radiación, a desinfectantes y sobre todo ahí resaltado a proteasas. Siendo una proteína, las proteínas se degradan por las proteasas, ¿no? Esta tiene cierta resistencia también a las proteasas, lo que hace que tenga mayor sobrevida, ¿no? Y también hay cierta infectividad que es sujeta a especies. Que esto es relativo, no es absoluto. ¿Qué quiere decir? Que un prión de ovejas solo va a alterar a las ovejas, ya un prión de humanos solo alterará a humanos. Como digo, es absoluto. Ha habido alguna vez transmisión de una enfermedad parecida de Creutzfeldt-Jacobs, la de las vacas locas, ¿no? Que fue transmisión de priones de vacuno a género humano, ¿no? Entonces no es absoluto, pero generalmente se cumple, ya que está sujeto a especies. Entonces, los priones son normales, las proteínas priónicas están en nuestro cuerpo. Su función discutida, hay varios artículos que dan diversas funciones, pero todavía no definitivas. Ya, pero están en nosotros, ¿no? Y son codificados por este cromosoma, el cromosoma 20. Y de los priones vamos a tener dos isoformas. Esas son las dos isoformas que tienen el C, como el prión C, y el SC, son las dos isoformas. La que es normal es la isoforma C, es constitutiva, pues es la que está en nosotros, ¿no? Está donde, básicamente en el sistema nervioso, tejido neuronal, ¿no? En el hipocampo y demás. Básicamente hipocampo en el cerebro. Y también en regiones no neuronales, por ejemplo en el corazón, en el tejido muscular. Entonces ahí es constitutivo, no pasa nada. El problema está en la proteína priónica SC, ¿no? Esta se transforma a partir de ella. O sea, hay una traducción, una transcripción y demás, ya se forma la proteína, la normal, y esta proteína se transforma en esta, la otra isoforma, y esta es la forma infecciosa. Ya esta es va a ser la que va a causar la patología. Diferencias entre estas dos isoformas. La C, miren que es alfa helicoidal, ya esa es su naturaleza normal, es soluble en detergentes, se libera de la membrana en forma soluble, o sea, no va a adherirse a la membrana y demás, y tiene sensibilidad a las proteasas, ya, como toda proteína.
Entonces eso es normal, no pasa nada. Como les digo, esta ya tiene otras alteraciones, es beta helicoidal, una disposición beta, ¿no? Sus cadenas tienen esa forma. Forma agregados amorfos insolubles, o sea, quiere decir que una proteína va a poder unirse a otra y van a agregarse. Y esos agregados van a causar la enfermedad. Se une a las membranas, este se liberaba fácilmente, se une a las membranas. Sobre todo a una membrana, a la membrana del lisosoma. Ya va a estar sobre todo en la membrana del lisosoma y ahí va a causar problemas. Entonces va a ser resistente a las proteasas, no tiene proteólisis, ya generando pues que se agreguen, como el amiloide, ¿no? Recuerden que la sustancia amiloide que causa la amiloidosis se va agregando y va lesionando diversas células, ¿no? En este caso también va a haber eso, ¿no? Se va agregando como el amiloide. Y ahí está. Esa es la proteína priónica C, bien plegadita, bien bonita, alfa helicoidal, ¿no? Se puede desplegar y en ese momento se transforma. Pero ya recuerden, miren, y esto ya ha estado transcrito, ya ha sido traducido en proteína, ¿ya? Entonces, hasta acá es normal, pero hay alguna razón que se transforma y ya tiene cadena beta. Y esta cadena beta se agrega, se va agregando, y esas agregaciones van a tener, pues, el lugar en la membrana y van a dañar la célula, ¿no? La célula al final muere. Pero hay que ver importante en la fisiopatología de los priones, algo importante es que no causan reacción inflamatoria. O sea, no es que van a liberar citoquinas, el polimorfo nuclear no va a venir y crear inflamación. No va a haber inflamación acá. Tampoco hay una respuesta inmune. O sea, no es que, como es una proteína de nosotros mismos, no es que el linfocito T va a venir a reconocer y hacer citotoxicidad. No. Entonces no va a haber eso. Lo que pasa acá es que la proteína pierde su función normal, pero adquiere la capacidad de agregarse y esa agregación va a ir dañando membranas, como les digo, y ahí está la patología, ¿no? La conversión básicamente, ¿dónde se da? En esta célula, la neurona, ¿no? En la neurona. Puede ser en otras células, pero básicamente en la neurona y se va a acumular, como les dije, básicamente en el lisosoma. Entonces, al final, ¿qué pasa en el lisosoma? El lisosoma revienta, ¿no? Y todas las sustancias del lisosoma hacen que la célula se muera. Por eso es la anatomopatología, ¿no? ¿Qué vemos? Es una encefalopatía espongiforme. ¿Por qué? El cerebro se vuelve como una esponja, con huequitos, ¿no? Agujeros, y eso es por estas sustancias que van a dañar el lisosoma, ¿no? Hay, como les dije, priones del hombre, del ser humano, y también en algunos animales. Tenemos acá las que afectan al hombre. La enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, famosa, ¿no? Tenemos la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, que es similar a la otra, pero tiene otras características de transmisión. Esta enfermedad de Gerstmann-Strauler-Scheinker también es una enfermedad de priones, Kuru también famosa, y el insomnio fatal familiar. Las formas de transmisión son distintas. Por ejemplo, Creutzfeldt-Jacobs, ¿cómo puede ser transmitida? Puede ser transmitida por iatrogenia, ¿no? Por ejemplo, elementos contaminados con el prión, lo paso de un lado al otro. O por trasplantes, también podrían ser, ¿no? O también, en el caso de Kuru, es por caso de ingesta del prión, ¿no? Esto ya no se da hace tiempo, no se veía en tribus africanas que eran caníbales, ¿no? Consumían cerebro y ahí había el prión y se transmitía. Hay otra forma de transmisión genética, el insomnio familiar fatal, ¿no? Yo tengo el cromosoma ya alterado, esa alteración cromosómica se traspasa a los hijos y yo genero los priones después, ¿no? También estas, ya para solamente complementar, también hay enfermedades que afectan a animales, ¿no? La encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas, el Scrappy, que es una enfermedad de ovejas, de los bisones también, y de otras, ¿no? Como mulas, ciervos y alces. Como les digo, generalmente los priones de acá no van a afectar al hombre, eso es lo que se da generalmente, no hay traspase a especies, aunque ha habido algunos casos, ¿no? Acá tenemos las diferencias de las dos enfermedades más importantes, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs y la variante Creutzfeldt-Jacobs, ¿no? Creutzfeldt-Jacobs identifica esta enfermedad, la forma clásica, en los años 20, ¿no? Más o menos en ese tiempo. Claro que no sabía el por qué, porque después recién vino Prusiner en el 83 a determinar el agente causal.
¿no? Y la variante ha sido descrita en Gran Bretaña básicamente, ¿no? Donde solamente hubo algunas personas infectadas. Se cree que fue transmitido pues a través de la vaca, consumo de esa carne, ¿no? No había más casos. En cambio la otra sí, pues sí, ahí sigue habiendo casos porque está siempre, ¿no? La edad de comienzo en este caso es 55 años para arriba, acá son más jóvenes, ¿no? La etiología, ¿cuál es? Esporádica, ¿no? La mayoría, aunque hay algunas formas que son genéticas y familiares, el 10%. Las esporádicas, transmisión, a veces no se conoce, puede ser iatrogénica, como dije, intervención médica, ¿no? En cambio posiblemente, como les digo, es por el consumo de tejido nervioso del ganado vacuno. Posiblemente se dio por eso y hubo los casos. Los síntomas de este caso, estoy planteando esta enfermedad, no otras, sino esta nada más para que vean el modelo de la enfermedad, ¿no? Lo más frecuente es demencia, rápidamente progresiva, tiene mioclonías, mutismo aquinético, ¿ya? Y también puede haber alteraciones cerebelosas, cerebelo. Acá los síntomas más importantes son los psiquiátricos. Primero, son tempranos los signos psiquiátricos. También hay problemas sensitivos, como vemos ahí, disestesias, dolor. También después habrá posteriormente los síntomas neurológicos. Entonces se diferencian, básicamente acá es demencia y aquí son más síntomas psiquiátricos, ¿no? La duración de la enfermedad en general es inferior al año. Sobrevida corta, en este caso. Acá algo más de un año. También hay sobrevida un poco mayor de un año, llega hasta los 14 meses, ¿no? Entonces estas son las enfermedades tipo de los priones, como ejemplo nada más. Ahora vamos al otro agente, este sí ya más importante, ¿no? Los virus van a causar diversos tipos de enfermedades, ya han visto en Infectología 4 muchas de ellas, ¿no? Tenemos una clasificación inicial, que fue la clasificación ¿qué es un virus? Es una entidad cuyos genomas replican en el interior de la célula. Eso es importante, porque ya se están replicando, ya tienen ADN, es un nucleótido que puede duplicarse, o puede tener ARN, ¿no? Ya tienen entonces un genoma, pero este genoma se va a replicar gracias a una célula. Si no hay célula, no se replica, pues va a usar todos los materiales de las proteínas celulares para formar la nueva célula, ¿no? Entonces ahí se promueve la síntesis de elementos especializados para la transferencia del genoma a nuevas células, ¿no? Vamos a tener eso. Entonces no pueden vivir sin una célula, necesitan una célula para poder vivir. Entonces ya son elementos macromoleculares que son constituidos por dos cosas básicamente, ¿no? Ya tienen acá ácidos nucleicos y proteínas. Va a depender, el ácido nucleico puede ser ARN o ADN, cualquiera de los dos tipos. Y las proteínas, o sea, y es un paso más a los priones. Priones solamente era una proteína, acá yo tengo ácidos nucleicos que van a poder hacer otras funciones. No, algunos virus tienen además lípidos e hidratos de carbono, ¿no? Sobre todo los que tienen envoltura. La envoltura va a ser básicamente lipídica y proteínica, ¿no? Pero los que no tienen envoltura es básicamente proteína y su ácido nucleótico. El tamaño es variable, puede ir desde 10 nanómetros, que son los parvovirus, y 400 nanómetros, que es postvirus, ¿no? Los postvirus son bastante grandes, y ahí incluso hay uno más grande, los filovirus, como el del ébola, ¿no? El ébola puede medir hasta 800, 700 nanómetros, ¿no? Entonces va a ser un tamaño bien distinto. Son básicamente intracelulares, ya lo he dicho, necesitan de la célula, y son intracelulares estrictos. Y van a infectar diversos tipos de células, pueden ser animales, vegetales, incluso bacterianas. Obviamente lo que nos importa a nosotros son los que infectan animales específicamente al ser humano, ¿no? Ahí está, miren la diferencia de tamaño, ¿no? Esta es una bacteria y es una célula procariótica, obviamente, el Staphylococcus aureus. Esta es otra bacteria, la clamidia, y miren el tamaño de los virus. Uno de los virus más grandes, el poxvirus, ¿no? También estaría ahí el ébola, que sería un poquito más grande, herpes virus, influenza, picornavirus, mucho más pequeños, para que vean en el espacio la importancia y el tamaño en relación a otras células. Algo que hay que ver en los virus son la simetría, ¿no? Y hay varios tipos de simetría, ¿ya? Una frecuente es esta, la famosa simetría icosaédrica, ¿no? La icosaédrica, que en sí, si nosotros vemos a microscopía, va a ser como una esfera,
ya como una esfera. Pero ya usando otros métodos podemos ver realmente estos. Es un poliedro que tiene 20 caras triangulares, o sea, son 20 triángulos que están haciendo la estructura, ¿no? Además tiene 30 aristas y 12 vértices. Ejemplos de esto, y hay más, por ejemplo, adenovirus, virus de la polio, los picornavirus, ¿no? Entonces, ahí tenemos, muchos de nuestros virus son de esta simetría icosaédrica. Miren, estos son los capsómeros que forman pues la cápside, ¿no? Y adentro está el genoma. Estos virus tienen simetría helicoidal, tienen aspecto alargado, no es otra simetría. Miren, acá están los capsómeros y el ácido nucleico por dentro. Los capsómeros se están ordenando y están siguiendo un orden helicoidal que parece una escalera de caracol, ¿no? Así están armándose y por dentro tiene ácido nucleico. Por ejemplo, el virus de la rabia, ¿no? Ese tiene una simetría helicoidal. Esas son simetrías importantes. Y tenemos también los virus complejos, ¿no? Los virus complejos ya no tienen esa simetría, sino hay más. Por ejemplo, este es el bacteriófago, ¿no? Este es el bacteriófago que tiene pues dos tipos de simetría. Si ven, por ejemplo, acá tiene una simetría icosaédrica, ¿no? Y por acá también helicoidal. Entonces tiene simetría mixta. Bacteriófagos no tenemos que infecten al ser humano, van a infectar básicamente células de plantas y bacterias, ¿no? Estos tienen su genoma acá, van a llegar a la célula que infectan y lo van a inyectar a partir de acá. Estos se van a unir a la célula e inyectan el ADN o ARN para adentro, ¿no? Este es un bacteriófago, no hay mucha importancia en relación a los seres humanos. Tenemos también los virus envueltos, ya tienen envoltura. Ahí tenemos pues nuestro ADN, su cápside que envuelve pues ese genoma y aparte hay una envoltura, ¿no? Es otro tipo de disposición, un virus complejo. Y otro virus complejo es este poxvirus, ¿no? Es una simetría más compleja porque incluso tiene estos cuerpos laterales, ¿no? Sus proteínas que envuelven nuestro núcleo y aparte tiene una membrana externa más, ¿no? Entonces tiene más complementos, son virus más complejos. Y hay una clasificación en relación a la simetría, ¿no? Entonces las bacterias, pero los virus pueden clasificarse según esa simetría en grupo 1, 2, 3 y 4. ¿No? El 1 tiene cápside de simetría icosaédrica, ¿no? Ahí están los adenovirus, por ejemplo. El grupo 2, simetría helicoidal. El grupo 3 también simetría helicoidal, ¿ya? Pero en el grupo 3 es helicoidal, pero también es complejo. Ahí están los bacteriófagos. El resto de helicoidales, como el Paramyxoviridae, están en el grupo 2. Y los otros, que son más complejos todavía, ¿no? Están, por ejemplo, en el tipo 4, ¿no? Y ahí está el poxvirus, como les he dicho. Entonces esa es la clasificación según simetría de los virus. Después vemos otra clasificación según son ADN, ARN. Ese es mejor, ¿no? Pero también está esta clasificación que habría que considerar. Ahora vamos a ver la estructura del virus, ¿no? Lo más importante en el virus es su genoma. Y eso está dentro del virus. Su genoma puede ser de dos tipos. Puede ser ADN o ARN. Nunca es los dos. Eso es una diferencia pues en relación a una célula. La célula tendrá ADN y ARN al mismo tiempo. Este no, solo tiene su ADN o ARN, ¿ya? Y el ARN se puede, o el ADN, cualquiera de los dos, se puede disponer en forma lineal o circular, ¿ya? Entonces tengo círculos de ADN, ARN o líneas. Y además puedo tener cadena sencilla, una sola cadena o cadena doble. ¿Ya? Esa es la disposición. Y así voy a diferenciar mis virus, ¿no? Y aparte, los de ARN tienen polaridad. Ya son los de ARN. Los ARN positivos que codifican como ARN mensajero y proteínas. Es lo que hace, ¿no? Como normalmente se hace. Soy ARN positivo, lo que sigue es ARN mensajero y proteínas. ¿Ya? En cambio, el ARN negativo tiene que pasar todavía a ARN positivo. Ya hay enzimas que hacen pasar el ARN negativo a ARN positivo, y el ARN positivo ¿qué hace? Mensajero y proteínas, ¿ya? Entonces, esos son los genomas. Aquí, por ejemplo, tenemos un genoma ADN, ¿no? Que puede ser lineal, de cadena única, o lineal de doble cadena, ¿no es cierto? Y ahí están los ejemplos: parvovirus, poxvirus. Y este es ADN de cadena simple, ¿no? Pero este es circular, y este es circular de cadena doble.
Igual en el ARN, puede ser cadena simple, doble cadena y circulares, ¿no? Entonces, eso es importante para la división. Eso es el genoma, la primera parte y la más importante del virus. Después tenemos lo que envuelve ese genoma. Entonces tenemos nuestra cápside, ¿no? Es la envoltura del genoma. La cápside está cubierta o está constituida básicamente por proteínas, ¿no? Proteínas que limitan pues al ácido nucleico, que ya no se vaya. Función básicamente es protección y importante, determina también la antigenicidad. O sea, el cuerpo va a generar respuesta inmune ante esto, ¿no? Constituida por los capsómeros. Estos son los capsómeros, que son unidades de proteínas o polipéptidos. Entonces, esto es lo básico y es un virus desnudo. Para diferenciar esto, hay virus que aparte de esto tienen su envoltura, ¿no? Entonces, la gran mayoría pueden ser este tipo, sin envoltura, ¿no? Sin envoltura, son virus desnudos. Y es son los componentes más básicos del virus, su ácido nucleico y su cápside, ¿no? Algunos otros virus tendrán envoltura. Ahora sí, esto, ¿ya? La envoltura va a rodear a la cápside o nucleocápside también, ¿no? La envuelve. Y acá ya no es solamente proteínas, ¿no? Esto ya no tiene proteínas, sino también tiene lípidos. Esto es importante. ¿Por qué hay lípidos? Porque la envoltura se produce a través de la membrana de las células que ha infectado, ¿no? Cuando va a salir el virus de la célula, sale esto, pero va a tomar porciones también de la membrana. ¿Y la membrana qué tiene? Lípidos, pues, ¿no? Entonces, por eso que acá hay lípidos. Estos son componentes básicamente entonces de la membrana celular, ¿ya? Entonces, estas proteínas son sintetizadas por el virus, algunas de ellas, y otras de la célula hospedadora, como les dije. Esta envoltura tiene unas entidades que se llaman pleplómeros. ¿Qué son pleplómeros? Son glucoproteínas que se van a proyectar hacia afuera y que también tienen capacidad antigénica. Entonces, los pleplómeros son algunas nucleoproteínas que van hacia afuera, fuera de la envoltura, y están expuestas ahí, ¿no? Y son glucoproteínas. ¿Y qué proteínas hay? Hay diversos tipos de proteínas, ¿no? Las proteínas de nuestro virus. Básicamente, la cantidad de proteínas de un virus va a ser el 50-90% de la composición de este, ¿ya? Y hay proteínas tanto estructurales como no estructurales. Dos funciones entonces tienen las proteínas. Una estructural, conformar pues la cápside, conformar la envoltura, ¿no? Estas estructurales están en la envoltura y los pleplómeros. Por ejemplo, dos pleplómeros importantes son la hemaglutinina y la neuroamidasa, ¿no? ¿Esos en qué virus estaban? En los Orthomyxoviridae, ¿no? La influenza. Y eso lo han debido ver en la parte 4, ¿no? Ayer han debido ver eso. Los virus de influenza tienen esa, que están en la envoltura, que sirven para hacer respuesta antigénica después. También hay otras proteínas que son internas, ya más adentro, porque hemos dicho que los pleplómeros eran proyectados hacia afuera, ¿no es cierto? Y hacia adentro tenemos las proteínas que forman los capsómeros, pues, ¿no? Los capsómeros que van a envolver al núcleo. Hay proteínas no estructurales que son básicamente, cumplen función de enzimas, ¿no? Que van a ayudar a formar el virus. Por ejemplo, polimerasa, por ejemplo, transcriptasa inversa. No todos tienen esa enzima, ¿no? Transcriptasa inversa, ¿quién tiene? El famoso VIH. Y también lo tendrá el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B también tiene transcriptasa inversa. Entonces, para que vean que transcriptasa inversa no solamente es de los retrovirus, también lo puede tener un virus como el de la hepatitis B, que es un virus ADN, ¿no es cierto? Entonces, también está ahí. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos gastro, el virus de la hepatitis, y ya han visto pues el virus del VIH, ¿no? Ahí están para que vean esa hemaglutinina y esa neuromidasa, ¿no? Que conforman la membrana plasmática de la célula, ¿no? La célula infectada tiene esas sustancias. Entonces, cuando viene acá nuestro virus, que solo tiene cápside, sale hacia afuera de la célula, y ahí es donde jala componentes de la membrana citoplasmática, ¿no? Y se lleva a la neuroamidasa y la hemaglutinina, ¿no? Y ahí va a estar ya rodando por la sangre o donde debe estar. Entonces, son ejemplos de proteínas.
las funciones de la proteína básicamente entonces es estructura proteger, ¿no? Estoy protegiendo, formo plepómeros, formo capsómeros y demás, ¿no? También pueden ayudar a la infectividad porque son receptores, ¿no? Por ejemplo, hemos visto virus, el VIH, las glicoproteínas 160, ¿no es cierto? Esa sirve, una parte de la 160 sirve para ser reconocida por el CD4, ¿no? Y así va a entrar, va a ingresar dentro de la célula CD4, ¿no? También tienen respuesta antigénica, son inmunógenos, sirven a la virulencia y otras hemos visto son enzimas, ¿no? Como la polimerasa y demás. Entonces, esas son las funciones de las proteínas. Ahí tenemos la otra clasificación, que de repente es más importante. La otra clasificación, ¿cuál era? La de la simetría, ¿no es cierto? Pero esta es clasificación según si son ADN o si son ARN. Estos son DNA, de doble cadena, cadena simple o cadena doble, ¿ya? Este no es tan importante, este es el virus semejante a los virus de la fiebre porcina africana, ¿no? Este sí es más importante, Poxviridae, estructura compleja hemos dicho, ¿no? Los poxvirus tienen estructura compleja. El poxvirus más importante, ¿cuál es? Es el que transmite el molusco contagioso. Ahí eso hay que tener en cuenta, el molusco contagioso. Este Viridoviridea no es tan importante, vayamos de frente al Lepasnaviridae. ¿Quién es el Lepasnaviridae? Ejemplo, hepatitis B, ¿no? Hepatitis B está acá. Herpes virus sí hay muchos, ¿no? Herpes virus, que los han ido a ver también ayer, ¿no? El herpes virus 1 y 2, que son los simples, el 3, que es el virus varicela zoster, el virus 4, que es el Epstein-Barr, el virus 5, que es el citomegalovirus, el virus 6, que es causante de la roceola, el virus 7, causante del sarcoma kaposi, y también formas de roceola. Entonces, esos son herpes. Los poliomavirus, esos lo han debido ver, algunos lo han debido ver en VIH, ¿no? El virus JC. El JC es un poliomavirus, ¿ya? Poliomaviridae. JC y hay un virus BK también, BK con B grande. El JC es el que causa la leucoencefalopatía multifocal difusa, ¿no es cierto? Que se da en pacientes con VIH. Y el virus BK causa nefritis, o sea, afecciones nefrológicas, en el riñón en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo cuando hay trasplantes. ¿Ya? Esos son dos virus importantes ahí. Papiloma también es importante. Hay varios grupos del papiloma, sobre todo el 16 y el 18, que son los causantes del virus del cáncer de cervix, ¿no es cierto? Ahí está el papilomavirus. Otro importante acá, los adenovirus, ¿no? Los adenovirus causan infecciones respiratorias y van a causar infecciones gastrointestinales también, ¿no? Parvovirus 19 también está importante ahí. Hay varios parvovirus, el más importante el B19, ¿no? El B19 que causa anemia, ¿no? Y también puede causar, porque se va a alojar en el glóbulo rojo, causa anemia y causa la famosa quinta enfermedad, ¿no? Que es el eritema infeccioso, ¿no? Entonces, ahí estos son virus ADN importantes y ejemplos típicos hemos dado. Acá hay más ARN. Reovirus. ¿Qué reovirus hay? El retrovirus. No, perdón. Borren eso, rotavirus, ¿no? El rotavirus que es causante de diarreas, causa importante de diarreas, ahí está, reovirus. Otro importante, ahí está, los ortomyxoviridae, ahí tenemos influenza A, B y C, ¿no? Los famosos influenza están ahí. Randovirus, rabia, ¿no? El más importante ahí está, rabia. Paromyxoviridae, así hay varios, sarampión, el virus del sarampión, virus de la papera, el virus parainfluenza, ¿no? Están ahí. Y el virus respiratorio sincitial, esos son Paramyxoviridae. Bornaviridae es el virus de la enfermedad de Borna, ya hay una enfermedad de Borna, junto con el arenavirus que va a causar la fiebre o la enfermedad Lassa, ¿no? El virus de la enfermedad de Lassa. Y el Buniaviridae que va a ocasionar el antavirus. Estas tres enfermedades son fiebres hemorrágicas, ¿no? La enfermedad de Borna, la enfermedad de Lassa o la fiebre de Lassa y el antavirus, en tres grupos distintos. Y esta también es una fiebre hemorrágica, ¿no? Los filoviridae, miren que son grandes. ¿Qué virus era así? Grande, el ébola, ¿no? Y el virus Marburg, ¿no? Esos dos virus son filoviridae. Entonces acá tenemos 4 grupos de virus que van a causar las fiebres hemorrágicas, ¿no? Recuerden, Borna, Lassa, antavirus, ébola básicamente.
¿no? Acá abajo, Epeviridae, ejemplo de Epeviridae, el hepatitis E, ¿no? Se parece mucho al Calciviridae, ¿ya? Pero lo han sacado, al hepatitis B lo consideraban como un calcivirus antes, al E, perdón, y ahora ya es epevirus, ya hepatitis E. Tenemos al Calciviridae, que hay Calciviridae, el virus Norwalk, ¿no? El virus Norwalk causante de diarreas, ¿no? También ahí está el Calciviridae. Tenemos astrovirus que también van a causar diarreas, ¿no? Picornavirus, ahí sí también hay varios. ¿Qué picornavirus hay? Los enterovirus. ¿Qué enterovirus? Eco, Coxsackie y poliovirus. Recuerden que hay este virus, el Poliomyelidae, ¿no? No confundan que también hay un poliovirus, y el poliovirus de la polio, pues, que es un enterovirus. Acá también están los rinovirus, que causa pues resfríos, ¿no? El más frecuente causante de resfríos, está dentro del Picornaviridae. Entonces estamos acá, Picornaviridae, lo que causan básicamente los enterovirus y los rinovirus. Flaviviridae también hay algunos notables. ¿Quién está ahí? Fiebre amarilla, está dengue, ¿no? Está hepatitis C, recuerden, hepatitis C también es un Flaviviridae, y recuerden el Zika, el virus del Zika también es Flaviviridae. Togaviridae, ¿quién es el gran representante? Rubiola, ¿no? Pero también hay uno nuevo que está de moda, chikungunya, ¿no? La chikungunya también es un Togaviridae, el virus de esa enfermedad. Arteviridae no es muy importante, coronavirus sí, ¿no? Coronavirus causa también el SARS, famoso SARS, ese síndrome respiratorio grave, ¿no? Que ha habido en Estados Unidos en el 90, ha habido una nueva también en el 2003 y últimamente en 2014 también ha habido brote otra vez de variantes de coronavirus, ¿no? Que van a dar cuadros respiratorios, ¿no? Entonces eso en resumen ejemplos de algunos virus. Ay, acá me está olvidando el famoso retrovirus, pues, ¿no? Ese es un VIH, el HTLV1. Los famosos lentivirus también, ¿no? Son lentivirus. Entonces, ahí está esa clasificación de virus que es importante. Un resumen de los DNA, miren, que, por ejemplo, los que tenemos simetría icosaédrica, que pueden ser desnudos o envueltos, ¿no? Desnudos que tenemos. Cuando uno es desnudo, generalmente es resistente al calor y al éter, ¿eh? Eso es importante. Parvovirus, poliomavirus, papilomaviridae, adenoviridae. Y los envueltos DNA tenemos epasnaviridae, herpesvirus. Ahora, DNA que son complejos, otra simetría ya no icosaédrica, sino compleja, generalmente cubierta, poxviridae, ¿no? Poxvirus. Tenemos los RNA, envoltura icosaédrica, ¿no? Pueden ser desnudos, Picornaviridae, Astroviridae, Calciviridae, Epeviridae, y los envueltos, Togaviridae, ¿no? Hay algunos que no se ve bien la simetría, se les puede ver como complejos si son envueltos, Flaviviridae, Arenaviridae, Coronaviridae, Retroviridae, y los que tienen simetría helicoidal envueltos, Ortomixoviridae, Buniaviridae, Bornaviridae, Rhamdoviridae, Paramixoviridae y Filoviridae, ¿no? Todos son los virus. Hay otra clasificación, ¿no? Esta es la clasificación de Baltimore, que agrupa los virus, que de repente esta sí habría que aprenderla de memoria. Va a agrupar a los virus en 7 grupos, ¿no? Son 7 grupos, los primeros van a comenzar siempre por ADN, ¿no? El primer grupo es virus ADN de cadena simple, ¿no? DNA de cadena, no, perdón, doble, este es doble cadena, este es cadena simple, 2. El 3 ya es ARN, cadena doble, y el 4 es simple, pero ARN simple, pero positivo. El otro será negativo. Y tenemos el 6 y el 7, que son virus, que pueden ser RNA o DNA, pero la diferencia es que tienen transcriptasa inversa. ¿Ya? Transcriptasa inversa, que son algunos cuantos. Los retrovirus, por ejemplo el VIH, y el epasnaviridae, que es el hepatitis B, ¿no? El hepatitis B es un ADNA, pero tiene transcriptasa inversa. Y el VIH es RNA con transcriptasa inversa también, ¿ya? Entonces hay que considerar esta clasificación en 7 grupos. ¿Cómo? Cuando es D es doble cadena, ¿no? Y cuando es SS es single, ¿no? De una sola cadena, o single, ¿ya? Y es importante, ¿cómo se replica el virus? Esto también depende
de esto depende la patogenia, la enfermedad, ¿no? Hay dos tipos de replicación de virus, un ciclo lítico y un ciclo lisogénico, ¿ya? También a este ciclo lítico se le llama citopático y este es un ciclo no citopático. La gran diferencia, y en forma resumida, el ciclo lítico, ¿qué hace? Destruye a la célula, ¿no? Entra el virus, comienza a replicarse y para salir destruye a la célula completamente. Entonces ahí tengo la enfermedad. En cambio, la vía lisogénica o no citopática, ¿qué hace? No destruye a la célula. ¿Qué pasa? El virus entra, se replica dentro de la célula, salen los viriones y van a salir por exocitosis, nada más. ¿Y cómo va a quedar la célula? Intacta. No, la célula está intacta, no pasa nada. Entonces, ¿cómo vamos a tener infección en este caso? ¿O cómo va a haber la respuesta acá? La respuesta es inmune. Por ejemplo, siempre mencionamos este ejemplo, la hepatitis B. ¿No? Hepatitis B, ¿qué hace? Entra dentro de la célula, comienza a replicar sus proteínas dentro de la célula, salen los viriones y este virión sale por exocitosis. Como tiene envoltura la hepatitis B, se va a llevar la membrana, parte de la membrana de la célula, ¿no? Del hepatocito. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir el linfocito, el T, el CD8, ¿no? Y el CD8, ¿qué hace? Reconoce antígenos de las células. Entonces va a reconocer los antígenos en la membrana del hepatocito. Pero estos antígenos, ¿de quién van a ser? Del virus de la hepatitis B, ¿no es cierto? Y va a reconocer ese antígeno y va a decir, este antígeno no es del cuerpo, voy a proceder a matar a la célula. Y eso es citotoxicidad. Entonces el linfocito TCD8 mata al hepatocito y ahí tengo la enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente, en estas células de ciclo lisogénico o no citopático, la enfermedad va a estar mediada por el sistema inmune directamente, ¿no? En cambio, el ciclo lítico, la célula se destruye por el mismo virus directamente, ¿ya? Entonces tenemos esas dos formas de replicación viral. Este es un ejemplo de la replicación viral, ¿no es cierto? Ahí tenemos un virus, ¿no? Que tiene que absorberse a través de la membrana de la célula, ¿no? Pasa. Hay varias formas de absorción, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, el VIH lo vamos a ver para entender bien esto. Entonces penetra, va a penetrar y se va a desvestir en el camino, ¿no? Se va a desnudar, saca su envoltura, ¿no? Saca su cápside y queda el genoma ahí dando vueltas, libre, ¿no? Ese genoma va a transcribirse, va a traducirse y va después a replicarse, ¿no? Si es un ADN, formará ARN mensajero y ese ARN mensajero proteínas, pues. Y dependiendo, si es un ARN que tiene transcriptasa inversa, se formará pues ARN, después ADN, después de nuevo ARN mensajero y así, ¿no? Todo va a depender. La cosa que me replico, previa transcripción y traducción. Y luego de la replicación, este componente genético se envuelve, ¿no? Ya tengo un virión maduro y si tengo envoltura voy a necesitar del citoplasma de la célula y ya tengo la liberación del virus, ¿no? Este es el gran ejemplo, es el VIH, ¿no? Es un virus, como pueden ver, envuelto, ¿no? Ahí está su genoma, ARN, ¿no? Está envuelto, está su cápside, pero en el ADN está cubierto por su cápside y tiene la envoltura aparte. Estas glicoproteínas son las importantes. Esta es la glicoproteína GP160, que está constituida por la 120 y la 41, ¿no? Esta es la que se va a unir ¿a quién? Al linfocito CD4, ¿no? Y ese linfocito CD4 tiene una molécula que es la CD4 que se va a unir específicamente. Entonces es importante. Estas moléculas van a servir pues para ingresar dentro de la célula. Tenemos otras moléculas, otras proteínas que en este caso cumplen otra función, como la proteasa, la integrasa y la transcriptasa reversa. Son enzimas, ¿no? Y también, bueno, el capsómero tiene proteínas, como estas proteínas P24, P9, que también sirven para diagnóstico, ¿no? Ahí está el virus, específicamente este es el VIH.
ahí tiene su glicoproteína GP160, que tiene sus dos fracciones, y se va a unir al receptor del CD4. Este es un linfocito CD4. Entonces se une ahí. Pero lo importante es que no solo es esa unión, se necesita un correceptor para que pueda ingresar. El correceptor, hay dos correceptores, la molécula CCR5 o la XCR4, que son importantes. Recuerden que las personas que no expresan este receptor van a ser inmunes al VIH. ¿Ya? Porque el VIH necesita esto más. Todos tenemos CD4, pues obviamente, ¿no? Pero si no tenemos esto, no va a ingresar dentro de la célula y vamos a ser inmunes al VIH. Entonces va a entrar, ahí está, como va entrando, y va a liberar pues su genoma, ¿no? Y este genoma va a replicarse gracias a la transcriptasa inversa, ¿no? La transcriptasa inversa va a hacer que se replique y va a formarse, luego se va a integrar el virus, ¿no? Ya tengo mi estructura nuclear. Y bueno, después transcribo a través de los ribosomas, ¿no? Los ribosomas voy a tener la transcripción, vamos a tener proteínas ya virales y luego va a salir, pues sale, madura y sale, es liberado de la célula. Esto es lo mismo el virus, pero acá para hacer hincapié en dónde podemos actuar en el tratamiento del VIH, ¿no? Actualmente usamos inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? Este es un blanco muy importante. También estamos usando inhibidores de la proteasa, ¿no? La proteasa es importante para la producción de proteínas del virus, entonces ahí inhibimos. También se está usando inhibidores de la integrasa, eso ya es a nivel del glúceo. También se está usando inhibidores de fusión, ya no dejan entrar al virus dentro de la célula, ¿no? Y bueno, está habiendo otros tratamientos experimentales que van a la modulación de los genes virales también, ¿no? Son los blancos terapéuticos, entonces en este caso del VIH. Las vías de transmisión de los virus son importantes, tenemos varias, respiratorio, y obviamente van a dar básicamente cuadros respiratorios, entre otras cosas, ¿no? Parvovirus, el B19, tenemos adenovirus, herpes virus, el virus de la varicela va a entrar por vía respiratoria, ¿no es cierto? El poxvirus, picornavirus, togavirus, coronavirus, otomyxoviridae, otomyxovirus y paramyxovirus. Todos entran por vía respiratoria, van a dar cuadros infecciosos respiratorios, pero también pueden dar varicela, rubiola, algunos enterovirus como el rinovirus, cuadro respiratorio, ¿no? También la parotiditis y sarampión son transmitidos por esta vía. Otros virus entran por el tracto digestivo, ¿no? Adenovirus, también los herpesvirus, picornavirus y reovirus, ¿no? También van a entrar por la vía digestiva. Otros entran por piel, según pueden ser por traumatismo leve nada más, como el famoso papilomavirus, ¿no? En una relación sexual puede haber ruptura de la piel, una pequeña nada más y está entrando. Herpesvirus, poxvirus. Por inyección, que necesita una transmisión más fuerte, digamos, el pasnavirus, herpesvirus y retrovirus, y por mordeduras. Togavirus, flavivirus y rhabdovirus van a entrar por ahí. Ahora, ¿cómo se diseminan nuestros virus? Por la sangre muchas veces, pero van a usar alguna célula de transporte y eso es importante. Por ejemplo, los que van a ir viajando en el linfocito, ahí están. Los que son DNA virus, el virus Epstein-Barr, citomegalovirus, hepatitis B, el virus JC y el virus BK van dentro del linfocito. ¿Ya? Ese es su hospedador. Y RNA tenemos el virus de la parotiditis, sarampión, rubiola y obviamente el gran representante, el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Estos van a ir en linfocitos. Hay otros que les gustan monocitos y macrófagos, citomegalovirus por ejemplo está ahí, ¿no? Y también poliovirus, virus del VIH también pueden ir ahí y el virus del sarampión. Otros que les gusta el neutrófilo, el influenza, ¿no? Ahí va. En el enterocito, ¿quién está? Ya hemos dicho, el parvovirus B19, le gusta el enterocito, perdón, el eritrocito, ¿no? El eritrocito, y va a ser un cuadro importante de anemia, ¿no? Ahí por eso anemia en este caso. Y hay algunos que van libres en el plasma sin necesidad de transportador de célula, por ejemplo, togavirus y los picornavirus. Esto también es importante, hay algunos virus que se transmiten a través de la vía transplacentaria, ¿no? Y van a causar enfermedades congénitas y demás, ¿no? Rubiola, ¿no? Básicamente vía perinatal, inútero, ¿no? En el parto no tanto.
Postnatal tampoco, más es perinatal. In útero ya se está transmitiendo. Citomegalovirus por cualquiera de las vías, ya se va a transmitir. Herpes simples también, al momento del parto o durante el embarazo. Varicela zoster más es perinatal. Poco común que sea durante el parto y postnatal. Es poco común, pero se puede dar también, ¿no? El hepatitis B, también todas las vías. Enterovirus también se pueden dar ahí. VIH y el parvovirus B19, que es básicamente perinatal. Entonces, conserven en la memoria estos virus de importancia que son transmitidos vía transplacentaria o perinatal, ¿no es cierto? Ahora ya pasamos y vamos evolucionando, ¿no? Ya tenemos priones, bacterias, ahora tenemos, no, virus, perdón, ahora tenemos bacterias. La bacteria ya es una célula, ¿no? La bacteria ya es una célula, pero todavía es una célula procariótica. Procariótica que se diferencia bastante de la célula eucariótica. La célula eucariótica es la que nosotros tenemos, ¿no? Y ya tiene diferencias. Esta célula procariótica es la bacteria, es más pequeña que la eucariótica, no tiene membrana nuclear, quiere decir que su ADN, que generalmente es circular, va a estar libre, ¿no? En las bacterias el ADN está libre. Y generalmente es un, no generalmente, es así, es un genoma haploide. En cambio la célula eucariótica es un genoma diploide, ¿no es cierto? Acá no hay mitocondrias, ¿no? No hay aparato de Golgi, no hay retículo endoplasmático. También el ribosoma, que sí está, tiene menor densidad, recuerden que es un 70S, las eucarióticas es 80S, y este 70S está constituido por dos fracciones, una de 50S y otra de 30. Su membrana no tiene esteroles, es importante, las células eucarióticas sí tienen esteroles. Su estructura, acá hay algunas que tienen pared celular, los eucarióticos, un hongo por ejemplo tiene pared celular, ¿no? En cambio las bacterias sí tienen pared celular, ¿no? La gran mayoría. Por ejemplo, hay una bacteria muy importante que no tiene pared celular. ¿Cuál es? El micoplasma, pues, ¿no? Micoplasma no tiene pared celular, pero en este caso la gran mayoría de bacterias tiene eso. La reproducción acá, ¿cómo es? Asexual, generalmente fisión binaria. Tiene algo con qué desplazarse y le da movimiento, flagelos, si es que hay, algunos no, ¿no? ¿Y cómo se da la respiración celular? En este caso es por la membrana, porque no hay otra organela que haga eso, ¿no? Una célula eucariótica usa la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, si usamos mitocondria, ahí se da la respiración celular. Entonces, esas son las grandes diferencias, y acá tenemos la bacteria, ¿no? Para ubicarnos, ese es el árbol filogenético, ¿no? Y tenemos, pues, básicamente las bacterias, las arquebacterias y las células eucarióticas. Hay varios ejemplos, tenemos desde mohos, los hongos, las plantas, los protozoarios como la entamoeba, ciliados, flagelados y demás. Ahí están todos, este es nuestro reino animal. Son células más grandes, obviamente, y son células eucarióticas. Pero por el otro lado, tenemos dos grandes grupos, las bacterias y las arquebacterias. Son células procarióticas. Las arquebacterias no son importantes en patología porque no van a causar mayor problema a nosotros, ¿no? Ahí están muchas veces de vida libre, ¿no? Son muy resistentes, sí, a calor, temperatura, pero no van a causar patología. Y dentro de las bacterias hay un montón de bacterias, como pueden ver, pero todas estas que no están en el círculo tampoco van a causar infecciones en el ser humano. Básicamente las que nos causan infecciones son las espiroquetas, las que son sensibles a la tinción Gram, no es que sean Gram positivos, sino son sensibles a la tinción Gram nada más, y las proteobacterias, ¿no? Son los grupos que vamos a estudiar ahora. Estas son las bacterias que nos importan porque tienen la capacidad de generar enfermedad. Y hay varias clasificaciones, pero esta es importante. La clasificación según la tinción Gram, ¿no? Y puede venir preguntas en este sentido. Y entonces hay que considerar. Miren, tenemos los Gram positivos y Gram negativos. En este caso, Gram positivos básicamente. Los cocos y los bacilos, todos Gram positivos. De los cocos tenemos aerobios y anaerobios. Ya de los aerobios, que son cocos, tenemos los que son catalasa positivo y catalasa negativo. Ya, eso hay que tomar en cuenta porque nos pueden poner, encontramos en nuestra tinción un coco, ¿no? Un coco que es catalasa positivo y es coagulasa negativo,
Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? Eso hay que ver, pues, según esto. Entonces, primero lo que vemos en los aerobios es si son catalasa positivo o negativo. Si es catalasa positivo, ¿qué va a ser? Estafilococo. ¿Ya? Y si es catalasa negativo, es un estreptococo. Y fácilmente lo podemos ver ahí. Si es catalasa positivo, otra cosa más podemos tomar nosotros, la coagulasa. Entonces, el estafilococo coagulasa positivo, ¿cuál es? El aureus, pues. Y el coagulasa negativo son el resto. El resto de estafilococos. Ahora, los coagulasas negativos se caracterizan porque pueden ser manitol positivo o manitol negativo. No, los manitol positivo es saprofíticos y el manitol negativo el epidermidis. ¿Ya? Entonces eso es importante. Nos pueden decir, pues, un coco coagulasa negativo. Entonces ahí vamos a pensar el más frecuente, el epidermidis, pues, ¿no? El epidermidis. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, otra vez, catalasa son los estafilococos. Catalasa negativo, estreptococos. Y ahí ya se ve según la hemólisis que hacen. ¿No? Tenemos la alfa-hemólisis, beta y gamma. Alfa-hemólisis, ¿quién están? Neumococo. Está el estreptococo viridan. Beta-hemólisis, el más famoso, el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que es el estreptococo piógenes. También el Agalactiae. Y los gamma-hemolíticos, ahí está el enterococo. No confundan, a veces nos confundimos. Un enterococo y ya estamos haciendo relación con la enterobacteria y pensamos que es un gran negativo, ¿no es cierto? No, el enterococo es gran positivo. El enterococo está gran ejemplo, el enterococo faecium y el enterococo fecalis. Esos son gran positivos, ¿no? Son gran positivos. Y son gamma hemolíticos. Y tenemos anaerobios que son cocos gran positivos que generalmente están en la boca, ¿no? Los famosos Peptococcus y Peptostreptococcus. ¿Ya? Todos esos son cocos. Bacilos. Tenemos aerobios que son facultativos como el Corynebacterium, el que causa la difteria, la Listeria monocitógenes, el Bacillus cereus, por ejemplo, y el Erysiperotrix. Y los que son anaerobios, propiamente dicho, Clostridium, varios Clostridium difficile, Botulum, Septicum, ¿no? Propionibacterium, el acnis, por ejemplo, el que causa el acné, y los lactobacillus que están en la vagina de la mujer, ¿no es cierto?, formando parte de la flora. Entonces ahí tenemos que son bacilos, todos gran positivos, ¿no? Todos gran positivos. Estos son gran negativos. Los gran negativos que son cocos, aerobios, Neisseria, Moraxella, Quinguela, ¿no? Y que son anaerobios, la Velionella. ¿Ya? Esos son cocos, porque el resto son bacilos. La gran mayoría de gran negativos serán bacilos. Y ahí tenemos a los que son aerobios facultativos, por ejemplo, las enterobacterias, ¿no? Todas las enterobacterias, ¿no? Pseudomonas, Brucella, Legionella, Bordetella, Francisella, Acinetobacter, Vibrio, Haemophilus. Y todos del grupo Hasec también, ¿no? Recuerden Hasec, que es Haemophilus parainfluenza, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella rodens y la Quinguela quingae. ¿No? El Helicobacter también está acá, ¿no? El Helicobacter está acá, Bartonella también está acá. Y bueno, acá me olvidé de poner los enterobios, las enterobacterias más importantes, ¿no? E. coli, Proteus, Serratia, también están pues en este lugar. Todas las enterobacterias están ahí, ¿no? Los anaerobios, Bacteroides, Fragilis, por ejemplo, Protella, Fusobacterium y la Porphyromonas, ¿no? Entonces, esos son los gran negativos. Esta clasificación es la clasificación de Bergey, ¿no? Por grupos. Ya hay como 16 grupos, pero no se preocupen, estos grupos al final no hay que aprender porque no tienen mayor importancia en la clínica, no van a ser patógenos, ¿no? El grupo 1, estos son eubacterias gran negativas con paredes celulares, las espiroquetas, ¿no? Bacilos aerobios microaerófilos, por ejemplo el Helicobacter. Bacilias curvas inmóviles, alcalígenes, Bordetella, Brucella y demás. Bacilos gran negativos facultativos, Klebsiella, Proteus, nuestras enterobacterias. Gran negativos aerobios, rectos, curvos y helicoidales, Bacteroides, Fusobacterium, Botella, ¿no? Esto de repente no es muy importante para estudiar, sino la otra que hemos visto, ¿no? La otra. Y ahí también están, en este caso, es el grupo 2, acá ya son los gran positivos con pared celular, los cocos, los bacilos, las micobacterias, los actinomicetos que vamos a ver el día de mañana, micobacterias vamos a ver eso mañana. Ahí está también el micoplasma, que es una bacteria que no tiene pared celular, ¿no? Como les dije, ahí está micoplasma y el ureoplasma.
son importantes, esos salen fuera del resto de clasificación porque no tienen pared celular y eso es importante para el tratamiento, como vamos a ver después. Ahora vamos a ver los componentes de la célula bacteriana, ¿no? Algo importante acá es la pared celular, cosa que no tienen las otras células eucarióticas, ¿no? La pared celular, tenemos en este caso una bacteria gram positiva. Miren, la bacteria gram positiva tiene una pared celular grande que está conformada básicamente de peptidoglicano, ¿no? Y debajo está la membrana plasmática. Esta es una micrografía en la que vemos pues la pared celular y la membrana, y es gruesa nuestra pared, básicamente de peptidoglicano. Esas son las gram positivas. En cambio, las gram negativas tienen otras cosas más. Tienen peptidoglicano, pero miren, el peptidoglicano es pequeño, ¿no? Es pequeño. Y encima tienen otra membrana externa. Ya es una membrana externa que va a proteger más. ¿Ya? Entonces, esa es una diferencia mayor. Nuestra membrana, nuestro peptidoglicano y nuestra pared celular. ¿Ya? Entonces hay diferencias. No, perdón, esta es nuestra membrana externa. Estas diferencias entre estas dos células. Vamos a ver primero la pared celular de los gram positivos, que hemos visto membrana, ¿no? Y todo esto es peptidoglicano. El peptidoglicano está conformado por estas moléculas, ¿no? Que son N-acetilmurámico, N-acetilmurámico y un tetrapéptido que está ahí uniendo. Y aparte, y eso es importante, que los gram positivos tienen esto, el ácido teicoico y el hipoteicoico, que es la misma molécula, solo que se diferencian en sus propiedades. El ácido teicoico va a estar básicamente unido a proteínas, por eso va a estar más en el peptidoglicano. En cambio, el hipoteicoico va hasta abajo, hasta la membrana, porque le gusta unirse a lípidos, ¿ya? Por eso es lipoteicoico. Entonces va a anclar, digamos, hacia la membrana celular. Este ácido teicoico, ¿qué es? Es una larga red de uniones de glicerol con ácido fosfórico y un radical, que puede ser variable según la célula, ¿ya? Generalmente es un alcohol, este radical. ¿Ya? Entonces así tenemos ácido fosfórico, glicerol y alcoholes alrededor y hacen una gran red. ¿Ya? Esa es la pared del gram positivo. Y esta es la otra parte. Estas unidades son estas, ¿no? N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico. N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, que están unidos una serie con otra gracias a este tetrapéptido, ¿no? Tetrapéptido que generalmente es constante: alanina, isoglutamina, lisina y alanina. Casi siempre son los mismos. El que cambia va a ser este. El segundo péptido puede cambiar según la bacteria, ¿no? Cada bacteria va a tener péptido distinto en ese lugar, pero el resto son constantes. Entonces, al final mi pared celular, mi pared de peptidoglicano tiene esos componentes, el de acetilglucosamina y el acetilmurámico, unido al ácido teicoico y al hipoteicoico, ¿no? Y recuerden, acá hay un enlace que es importante, un beta 1,4, ¿no? Este enlace es roto por una enzima, la lisosima, ¿ya? La lisosima, ¿dónde está? En el tracto digestivo. ¿Quién lo produce? Ahí se produce en las células de Panet, ¿no? Las células de Panet producen lisosima. ¿Y qué van a hacer? Degradan a la mayoría de gram positivos, porque solo los gram positivos son sensibles a esa lisosima, por esto. ¿Por qué son sensibles los gram positivos? Porque el peptidoglicano está libre, pues, ¿no? Está expuesto. En cambio, los gram negativos tienen peptidoglicano, pues está bien metido. Hay una membrana externa que está protegiéndolo, ¿no es cierto? Entonces la lisosima va a actuar básicamente sobre estos gram positivos. Y ahí está, lo podemos extender esto y tenemos todo esto, ¿no? N-acetilglucosamina, murámico, uno sobre otro, y se van uniendo a otras por ese tetrapéptido, ¿no? El tetrapéptido se une al otro y así sucesivamente, y tengo una armadura, digamos, que va a proteger nuestra membrana. Esta ya no es de gram positivos, es una membrana de gram negativos. ¿Qué tiene? Nuestra membrana celular, ¿no? Como toda célula, una membrana con una capa bilipídica, ¿no es cierto? Proteínas ahí. Después, ¿qué está? El famoso peptidoglicano, que es más chiquito,
¿no? Es más chiquito, tiene N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina, pero ya no tiene el ácido teicoico, ¿no? Ya no va a tener el ácido teicoico, eso está libre. Pero ya por encima, ¿qué va a estar? Va a estar la membrana externa. Otra membrana que tiene característica lipídica, es bicapa lipídica también, ¿no? Acá hay lípidos, pero diferencia de esta capa es que los lípidos son otros. En la membrana que está hacia adentro, de la externa, la capa interna, es igual a esta, ¿no? Es igual, se parecen, pero hacia afuera está el lípido A. Eso ya es distinto, es otro lípido que va a estar conformando esta membrana externa. Y a partir de la membrana externa hay una capa de lipopolisacáridos que se van a extender hacia afuera. Entonces, como podrán ver, acá nuestra lisosima no llega, pues, no va a llegar a romper estos enlaces beta 1,4, ¿no es cierto? Entonces las gram negativas no tienen ese problema, ¿no? Y son más protegidas. Hay peptidoglicano más pequeño, ¿sí? Y hay una membrana externa que está dando protección extra. ¿Cómo se va a formar nuestra pared celular? Básicamente la capa del peptidoglicano, eso es importante. Se sintetizan los componentes dentro de la célula, ¿no? Y van a ir hacia la membrana, dependiendo, puede ser un gran positivo o un gran negativo que tiene una membrana externa aparte, ¿no es cierto? Entonces se sintetizan y van a ir subiendo. Van a formarse el N-acetilglucosamina, el murámico, y se van a unir con el, primero entre los dos va a haber un pentapéptido, ¿no? Son 5 aminoácidos acá. Y van a unirse con el otro par, y cuando se unen, un péptido sale, ¿no? Entonces al final, ¿qué tengo acá? Un tetrapéptido. ¿Y quién hace posible la unión de esas dos unidades? Sacando al péptido extra, va a ser la proteína blanco de la penicilina, ¿no? Entonces es importante esa proteína. Esa proteína hace que se vaya formando nuestra pared celular, el peptidoglicano. Si yo le doy al paciente una penicilina, una cefalosporina, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Inhibo esta enzima, entonces ya no se va a unir y no se va a formar el peptidoglicano. Y hay que considerar que el peptidoglicano siempre se está produciendo y se está degradando. Eso es continuo, ¿ya? Pero cuando yo uso antibiótico, la producción se va a ver terminada. Y como se sigue degradando, voy a quedarme sin peptidoglicano y nuestra célula muere, ¿no? La bacteria va a morir. Entonces eso es importante. Entonces para la unión de esto, de estas dos unidades, para sacar ese péptido necesitamos la proteína blanco de las penicilinas, ¿no? También es importante la transpeptidación, ¿ya? ¿Quién inhibe a esa transpeptidación? Por ejemplo, la vancomicina, ¿no? La vancomicina va a ir también ahí al peptidoglicano, pero en otro lugar, ¿no? Entonces también no voy a formar, en este caso tampoco voy a formar nuestra pared celular. Algunas paredes celulares especiales, ¿no? Hemos visto básicamente la pared celular del gran negativo y el positivo, ¿no es cierto? Pero hay algunas células, ahí está su membrana interna, su peptidoglicano, ¿no? Hay glicolípidos, etcétera, etcétera. Este es el peptidoglicano, glicolípidos por ahí, ¿no? Pero hay algunas células bacterianas que tienen este componente. Es el ácido micólico. Por ejemplo, la nocardia, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, tienen además ácido micólico, ¿ya? ¿Qué les va a dar la resistencia ácido-alcohol? No, la resistencia ácido-alcohol está dado por el ácido micólico. Claro, el más ácido-alcohol resistente, ¿cuál es? Tuberculosis, pues, ¿no? Tuberculosis es el más ácido-alcohol resistente. En cambio, nocardia no tanto, pero también tiene el ácido micólico. Entonces, algo especial. Algunas células, además, tienen, por lo tanto, estos componentes.